Hola biocultores, buenas noches, bienvenidos a nuestro jueves biocultor y pues lo prometido es deuda. Establecimos que esta emisión iba a ser en base a las respuestas que ustedes pusieron en la encuesta que estaba ahí en el grupo de bioética para profesionales de la salud, donde establecíamos esta cuestión de si la falta de educación en bioética está incidiendo en la forma en que se están atendiendo los pacientes. Bueno, el 91% dijo que sí, el 5% dijo que no y el 4% dijo que no lo sabe. Al respecto, permítanme ilustrarles lo siguiente. Si ustedes saben cómo se puede, con qué documento se puede suplir una voluntad anticipada y no basta con decir consentimiento informado, si ustedes pueden explicar el fenómeno del doble no en este contexto de pandemia, si ustedes pueden explicar qué principios bioéticos se están restringiendo por necesidad y cuáles se están transgrediendo por decreto, asimismo qué derechos humanos están en este mismo tenor, ¿a qué riesgos médico-legales se están exponiendo los profesionales de la salud que están ahí al interior de los covidarios? Si ustedes pueden explicar todo esto en términos bioéticos, obvio, le pusieron palomita, palomita a todas, pues entonces significa que o ya son bioeticistas, o son biocultores avanzados, o ya tomaron un seminario de bioética conmigo. Pero si no le pudieron poner palomita a todos, entonces, pues la respuesta se establece por sí sola. La falta de educación bioética sí está incidiendo en la atención de los pacientes. Pero no es una cuestión de fincar responsabilidad o fincar culpabilidades, sino de entender el fenómeno para simplemente, como todo, qué estrategia se genera y qué soluciones eventualmente se pueden implementar. Aquí en bioética no es cuestión de agarrarnos del chongo, sino de analizar el fenómeno para saber qué estrategias podemos hacer. Bien, para eso, entender por qué está pasando esto. Miren, en términos historiográficos, la bioética apenas estaba cumpliendo su primer año. Normalmente la medida historiográfica son 50 años. Entonces, entendiendo que la bioética surgió ahí en la década de los 70, pues apenas estaba así como que su primer año y corriendo cuando nos agarró esta situación. Y en este primer año, pues lo primero fue que la propia bioética se terminara de asentar, lo cual se llevó casi los 30 años, unos 30 años, y apenas, al menos en este país, se había instalado la cuestión de los comités hospitalarios de bioética, que tuvo que ser por decreto, porque si no, pues quizás esta es la hora que no estarían instalados, y el resto, en todas las instancias dedicadas a bioética, asociaciones, sociedades civiles, academias, universidades, pues aquí su servidora con estos canales de difusión, estábamos en este tenor de apelar a la buena voluntad, apelar al interés de las personas para educarse en bioética. Obvio, es un proceso pues más democrático, más loable, le apuesta a la libertad de la persona, pero muchísimo más largo. O sea, yo en los seminarios que he impartido, siempre les decía, nos va a costar lo que reste del siglo para poder hacer que la bioética se vuelva cultura o se culturalice, al menos al interior del gremio médico. Pero no contábamos con que a la vuelta de la esquina pues iba a caernos una pandemia que ha acelerado un poco el proceso. Si es que podemos ver algo bueno en esto, es que aceleró un poco el proceso, pero pues sí, de una forma un poco salvaje, y hemos tenido que ir aprendiendo a marchas forzadas. Ahora, entonces, en este sentido,
pues apenas estábamos en la línea de incentivar, de hacer ver al profesional de la salud, pues la necesidad de educarse en bioética, y a su vez el profesional de la salud, pues afortunadamente, fíjense, eso sí, siempre hay una situación de que siempre hubo un interés increciendo. O sea, el interés iba creciendo, los eventos de bioética, independientemente de qué instancia lo emitiera, ya podía verse una asistencia muy buena, en ocasiones recintos abarrotados, dependiendo de la instancia y del tema, pero ya se lograba ver recintos abarrotados. A nivel aquí más privado, en Cultivemos Bioética, pues igual nuestra propia aportación, apenas habíamos logrado 3 años de seminario constante, y aquí sí una particular nota que quizás muy pocos conocen, pero que me parece vale la pena enfatizar, una nota muy especial al Hospital Ángeles Puebla, porque simplemente tuvo la visión de hacer la inversión necesaria para que se pudiera instalar el primer servicio de asesoría bioética al interior de un hospital. Y aquí miren, alguien tiene que pagar, o sea, eso también entenderlo. Los bioeticistas, los profesionalizados, los que la ejercemos de forma profesionalizada, pues también comemos. Entonces, no somos misioneros. Entonces, cuando la institución gubernamental no quiere hacer la inversión, pues de verdad se vuelve aplaudible que la instancia privada, pues sí, le nació hacer esto, y gracias a eso existe ya en este país el primer servicio de asesoría bioética al interior de un hospital, que no significa que queda fuera o queda de lado el Comité Hospitalario de Bioética. No está peleada la convivencia en el mismo espacio. Al contrario, uno se nutre del otro. Pero sí optimiza y torna más eficaz el apoyo bioético en el diario vivir. O sea, reunir al Comité Hospitalario de Bioética diario para atender alguna situación es ineficaz, o sea, simplemente es inviable. En cambio, los servicios de asesoría bioética suplen esta deficiencia, y entonces en el diario vivir se abreva el recurso bioético o el conocimiento bioético que se necesite para atender alguna situación en agudo, o que por sus mismas características no califique para tener que llevarlo al Comité Hospitalario de Bioética, porque a veces son más, digamos, como dudas pasajeras que casos bioéticos con toda la formalidad que esto implica. Y en ese tenor, pues en eso íbamos, pero pues nos agarró la pandemia. Y ahora el punto es, como todo, aprender de la lección. Entonces, en este momento, pues hay una enorme deficiencia de conocimiento en materia de voluntad anticipada, sedación terminal, documentación desde el punto de vista bioético, riesgos médico-legales en estas situaciones tan particulares, saber diferenciar entre problema, dilema, conflicto, qué cosa es un dilema y qué cosa solo es un problema, a lo mejor indeterminado, que se está confundiendo como un dilema, saber detectar los falsos dilemas, en fin. Y sobre todo la bioética ayuda a minimizar esta incertidumbre, esta sensación de falta de certeza de si lo que se está haciendo está bien hecho o no. Y fíjense, pues aunque no lo parezca, yo también estoy ahí en la trinchera, contacto indirecto, pero ahí estamos. A los médicos no les preocupa, o al menos no se vuelve tan tangible una preocupación en lo legal, sino sobre todo en lo ético. Si realmente
la forma en que se están haciendo las cosas son éticas o no. Y esto es muy loable. Esto realmente es loable, que en medio del maremoto en el que todavía estamos, los médicos tengan esta nota de manifiesta ética profesional de preocuparse, estar preocupados por si las acciones están bien hechas o no. Y en este tenor también cabe otra nota muy enfática, porque de verdad no hay palabras, o sea, faltan las palabras. Yo creo que aunque se usara todo el lenguaje que el español tiene y que es uno de los lenguajes más amplios de todas las lenguas del mundo, no alcanzaría para explicar y para ensalzar la enorme labor que todos los profesionales de la salud están ahí haciendo al interior de los hospitales. O sea, es una labor que va más allá del humanístico, del humanitario. O sea, se está volviendo ya supererogatorio en todos los sentidos. Y eso, pues, yo de verdad no creo que haya monumento que lo compense, ni bono que lo compense, lo cual no significa que no se los tengan que dar, pero de verdad faltan palabras, o sea, faltan palabras para agradecer y ensalzar una acción que ya se torna sublime, diría yo, o sea, raya, no raya, ya es sublime por todo lo que exige, todo lo que representa, de beneficio no solo para los pacientes que estén ahí, se salven o no, sino el bien social que esto representa en general. Entonces, ahí de verdad un abrazo con la mayor gratitud, una gratitud infinita hacia todos los que estén ahí en la trinchera, luchando con toda su fuerza. Bien, entonces, ahora, bueno, esto es lo que está pasando. Afortunadamente, aunque se tardaron un poquito en reaccionar, pero afortunadamente ya prácticamente todas las instancias que hacen bioética, las academias, las universidades, los grupos que se dedican a hacer bioética, afortunadamente creo que ya todos también están en la trinchera, entonces está generando mucha información bioética, muchos eventos, muchos cursos, muchas cátedras, muchas conferencias, lo cual, pues obvio, va a hacer que ustedes se nutran. Pero a lo mejor aquí es un defecto de formación. Muchas de estas instancias pues apelan al debate, al diálogo, a la discusión, al análisis y quizás ahí pues es la cuestión de no entender que los profesionales de la salud que ahorita están ahí en la trinchera pues no tienen cabeza para estar debatiendo y discutiendo y analizando. La sociedad en sí no está ahorita mucho en ese ánimo. Al contrario, ahorita hay ya una sensación de una hipersensibilidad. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí ya hasta en mi círculo íntimo tengo que tener mucha pinza de qué digo y qué no digo, porque la hipersensibilidad en este momento ya está muy a flor de piel. Entonces, lo que menos ahorita queremos y necesitamos es tanto análisis y tanto debate. La gente ahorita necesita respuestas muy concretas, estrategias muy bien definidas o soluciones llanas de plano, ¿sí? Dime en concreto qué. Y pues esa es nuestra principal labor, vamos a estar aquí haciendo eso, cada emisión, cada participación con la mejor intención de aportarles la estrategia, la solución que abreve a la extraordinaria y sublime labor que ustedes están haciendo. Y entonces, pues en este momento no es el momento de estar viendo el educarse en bioética, porque eso también necesita su espacio, necesita su tiempo, su ritmo, pero sí
vamos a seguir este contacto para que ustedes tengan un apoyo. Aquí más bien es pensar qué vamos a hacer saliendo de la pandemia con respecto a esta deficiencia en educación bioética. La respuesta obvia, lógica, es bueno, pues, educarnos en bioética. Sí, claro, hay que educarse en bioética, pero también hay que ver la situación de que pedirles, por favor, que parte del sufrimiento que han tenido ustedes también ha sido precisamente por esta falta de conocimientos bioéticos. Y en ese sentido les pido, por favor, solo unos segundos, un par de minutos, para que lo concienticen, para que vean que el conocimiento bioético ayuda a tener ciertas certezas, ayuda a poder distinguir ciertas situaciones, ciertas líneas que nos evitan correr riesgos médico-legales innecesarios, riesgos personales innecesarios, y nos otorga una capacidad de reacción un poco más rápida y mejor estructurada. Entonces, les pido que por el momento, por favor, solo lo concienticen, solo graben ahí en su memoria que es necesario educarse en bioética, es necesario ir aprendiendo cómo y por qué está cambiando la forma de hacer medicina, ir con el tiempo, ir con el siglo, para que de esta forma, pues cuando nos toquen cosas como estas, podamos organizarnos y reaccionar de mejor forma. Por el momento, yo solo quiero enfatizar en esto. Ya en su oportunidad abriremos los seminarios, las líneas educativas que a ustedes les ayuden a educarse de una forma más formal, pero por el momento aquí vamos a estar emitiendo soluciones, estrategias, ayudando a generar soluciones, toda la temática que está ahorita en agudo, que los está ahí agobiando. Y mientras, un abrazo desde lo más profundo de mi corazón, de mi agradecimiento a esa extraordinaria y loable labor que nos está salvando a los que estamos aquí de forma responsable siguiendo la cuarentena y a todos aquellos que tienen interés en contribuir a la seguridad de todos. Ustedes nos están salvando a nosotros. Y ante eso no hay palabras. Gracias. Buenas noches. Nos vemos hasta la siguiente.